Gente, no sé ustedes qué piensan de la franquicia Jurassic World a día de hoy. Si está sobreexplotada, si ya no hay ideas originales, si debió morir en la 3, o en la 2, o en la 4. Pero yo vengo aquí a dar mi opinión. Y como una persona que creció con las películas clásicas de Jurassic Park y que vio el desastre en el que se fue convirtiendo Jurassic World, creo que esta es la película que necesitaba. Muy buenas y muy amigas de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Jurassic World Rebirth. Y para mi sorpresa, me gustó. Ahora, no voy a venir con el cuento de que es como las originales, pero sí puedo llegar a sentir más una esencia similar, o a tener una experiencia similar a lo que era ver las primeras películas, que lo que habían sido las últimas. Porque de verdad, a mí me compras con dinosaurios, con explorar una isla, que todo salga mal, que se vayan comiendo a la gente y que haya momentos de tensión, distintos escenarios donde tengas que sobrevivir a diferentes tipos de dinosaurios, pues sí, pero en un entorno jurásico, ¿sabes? Porque es que, aparte de que de por sí estaban muy mal hechas, muy mal escritas y muy mal todo, a mí la franquicia me perdió en el Reino Caído, en Fallen Kingdom, con todo este tema de la niña clonada, el tema de que todo ocurre en una mansión, están ahí encerrados y que la subasta, y luego la infame Dominion, que lo único bueno de esa película es el tercer acto, porque es que todo lo demás parece Rápidos y Furiosos con dinosaurios. Esto sí, gente, aquí sí puedo decir que tuve una buena experiencia con Jurassic Park, o Jurassic World en este caso. Esta era la película que necesitaba ver de esta franquicia. Una película donde haya un grupo de personajes, pues ya sea tú que digas random, que se involucran en una isla llena de dinosaurios y tienen que sobrevivir tratando de cumplir un objetivo, escapar de ahí con la mayor cantidad de supervivientes posible, con sus momentos de tragedias y sus momentos de tensión sobre todo. Y eso creo que es lo que me hizo disfrutar más de esta película. Vuelve a dar miedo la franquicia Jurassic Park. Vuelves a sentir la tensión, vuelves a sentir peligro con los dinosaurios, porque como en las anteriores películas, pues teníamos a Star-Lord de protagonista y que eran todos la mera verga y siempre lograban salir de los momentos de tensión, que si andando en moto por las calles de no sé dónde, o que si con un arma super especial de no sé cuánto. Siempre, pues eran más películas de acción que otra cosa. Incluso la primera Jurassic World. Pero esa la voy a salvar, y esa sinceramente todavía le tengo cierto respeto, porque al menos es la película que nos hizo ver cómo era tener el parque jurásico en funcionamiento y tener una crisis de dinosaurios con el parque abierto y con civiles, con turistas en medio. Entonces eso era interesante de ver. Pero ya ver a los dinosaurios en una mansión ahí repleta de militares, tal, que además era una calca de la trama de la segunda peli. Y luego ver a los dinosaurios sueltos por el mundo para tener persecuciones en medio de las calles. O sea, que porque los dinosaurios están controlados ahí para que persigan el... No. Jurassic Park no tendría que haber sido esto. Y esta película es lo que yo quería de Jurassic Park. Lo cual no significa que sea perfecta. No significa que no tenga problemas. Y mi principal problema con esta película es el ritmo. ¿Por qué? Porque sinceramente la película arranca a partir de la mitad. Porque no sé si calculé mal o directamente el inicio es tan pesado que así lo sentí. Pero me dio la sensación de que es a la mitad de la película cuando recién llegan a la isla. Cuando, o sea, porque tenemos todo el inicio con la escena introductoria de laboratorio, que
pues está interesante, o sea, sientes la tensión, sobre todo por el tipo llorando de que se va a morir, que se lo va a comer un dinosaurio y la otra toda paralizada que no reacciona. Está interesante ese inicio. Luego tenemos aquí el contexto, ¿no? De que los dinosaurios que estaban por la Tierra se están muriendo por las enfermedades que hay y tal. Pues que no logran sobrevivir más que en una zona concreta del planeta y que pues nos presentan a los protagonistas, el motivo de la expedición, tal. Tenemos mucho de ir conociendo a los personajes, pero siento que eso es mucha morralla, mucha chapa, porque siento que no basta. Como que te quieren dar un trasfondo de los protagonistas, saber de dónde vienen, sus motivaciones, pero no lo termino de entender. Al menos yo toda esa parte me perdió mucho porque no terminé de simpatizar con ninguno. Más que a lo mejor ¿cómo se dice? Con el capitán, ¿se puede decir capitán? Pues es el que lleva el barco, ¿no? Que es como que un veterano de no sé qué cosa y que había perdido un hijo y como que tiene esta necesidad por proteger a los demás, ¿no? Por intentar salvar la mayor cantidad de vidas posible, incluso si tiene que dar la suya propia. Incluso si tiene que comprometer la misión también. Creo que es el personaje con el que más llegué a conectar. Y con el otro protagonista, con el doctor, que es el de hecho del equipo, ¿no? Me recuerda mucho, de hecho, al protagonista de Atlantis. Que es también como que el friki que sabe mucho del tema y que va todo ilusionado a conocer. Pero pues al final de cuentas también está siendo más que nada una herramienta para fines más interesados en el dinero, ¿no? Que al final sí están buscando ADN para conseguir una cura de ciertas enfermedades, pero el que los manda tiene toda la intención de venderla a sobreprecio, de patentarla. Entonces, claro, tienen estos dilemas morales. Pero todo el inicio es de eso, y como que van hablando de su pasado y un poquito de qué han hecho, y es como que, no sé, tampoco como que es mucho texto, ¿sabes? Como que te están explicando mucho el lore de los personajes a base de texto, y no se siente orgánico. Por eso siento que conecto más con el capitán. Porque es que no me acuerdo de su nombre. Pero creo que conecto más con él. Porque él demuestra también con acciones su personalidad, cómo es y de dónde viene. Lo llegué a entender más por eso. Los demás son como, pues están ahí. Es como cumplen su rol de la mujer guapa pero fuerte que se sabe defender. El nerdo que quiere hacer el bien. El empresario que solo piensa en el dinero sin importar el costo. El padre de familia que quiere proteger a sus hijas. La niña pequeña que se hace amiga del animalillo tierno. La hija adolescente que se mete en problemas y que no sabe muy bien qué hace con su vida, pero pues está ahí, ¿no? Y el novio del adolescente que pues es un... Aparentemente pues es un holgazado, un fracasado que encuentra como que a pesar de todo encuentra su momento de brillar, ¿no? Pero que está como alivio cómico, que también te digo, siento que no funciona. Con ese personaje de verdad no me divertí nada. Como que tratan de hacer muchos chistes muy forzados con él, con su personalidad, pero es como demasiado caricaturesco, no me cayó bien, no me hizo reír en ningún momento. Pero tenemos mucho de eso. Y hasta eso, cuando te presentan a este grupo de personajes, a la familia, también se siente extraño, porque llevas todo el inicio de la película con los otros, de repente hacen un corte y te presentan a los otros personajes, a la familia, que está en un viaje, en un velero. Y sí me sacó de onda, es como, ¿y estos quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué estamos viéndolos a ellos? Y toda la película va a ir separando las tramas de un grupo con las tramas de este otro grupo. Que ya después te vas acostumbrando. Pero aquí al inicio es como no tenían absolutamente nada que ver. Hasta eso creo que hubiera sido más interesante que te los hubieran presentado directamente con la llamada de auxilio en la radio, en vez de toda esa escena introductoria donde los ves por primera vez. Yo creo que tampoco hacía falta. Los podías ir conociendo a lo largo que se desarrollara la trama. Pero como que sí te saca de onda que ya estás más o menos tratando de involucrarte con unos protagonistas y te ponen a otros. Y hasta entonces tenemos el primer ataque del mosasaurio y luego tienes toda la primera batalla con el mosasaurio
y los espinosaurios. Y ya ahí, cuando ya salen los espinosaurios, es cuando siento que ahora sí arranca la película. Ahora sí empieza lo bueno. A partir de ahí, creo que ya el resto de la película, para mí, es todo lo que quiero de una peli de Jurassic Park. Es conocer especies nuevas, que en este caso pues tienen el concepto de que son genéticamente modificados, que es algo que han explotado mucho en Jurassic World, que pues es algo de lo que te puedes quejar o no. Pues al final, una cosa es cierta, y es que, como diría Wilderness, los niños de ahora ya no se asustan con nada. Y los dinosaurios que antes nos impresionaba ver con vida en la pantalla grande, pues ya nos acostumbramos a ellos, ya no impacta. Entonces ahora lo que impacta es crear especies híbridas, especies modificadas que impacten al público. Total, a fin de cuentas es ficción, es una película, ¿no? Y también es interesante ver cómo pueden hacer esta clase de cruces entre dinosaurios y cómo funcionan. Y aún así hay algunos dinosaurios clásicos que no lo entendí muy bien, porque se supone que aquí llevaban a estas especies que creaban específicamente y que pues se les salían de las manos, y para no tenerlas en el parque, para no ejecutarlas, las tenían ahí. Pero aún así tienen un T-Rex normal y tienen otras especies que podrían tranquilamente haber estado en el parque de toda la vida. Pero, bueno, en fin. Y me parece interesante el concepto, y vemos especies nuevas de dinosaurios, vemos especies híbridas de dinosaurios, y cómo interactúan con un entorno natural, que es algo que ya había hecho falta ver en las anteriores películas, que en esta como que vuelve a estar presente. Y volvemos a tener muertes brutales, muertes gráficas, volvemos a tener esa tensión, toda esta parte donde están el mosasaurio y los espinosaurios atacando, que la gente está a punto de caer, cómo saltan y llegan los mordiscos, se siente esa tensión cuando los ves después en la playa. La escena del tiranosaurio en el agua, como ves que de repente pues sí sabe nadar y los logra tirar de la barca. Esa clase de cosas, también cómo utilizan la música y el entorno para que los personajes estén en peligro, para que se sientan vulnerables, porque en las anteriores películas, como eran los típicos héroes de acción, sabías que estaban en ventaja y que no les podía pasar nada, pero aquí no sientes esa seguridad todo el tiempo. A pesar de que, pues por ejemplo, Scarlett Johansson, sinceramente yo no sentí en ningún momento que se fuera a morir, pero todos los demás yo pensaba que eran perfectamente... O la niña, que supongo que ya por ser una niña tiene el poder del guión. Pero de ahí en fuera, el resto de personajes los vi completamente prescindibles y que en cualquier momento se los podían cargar. Entonces, sí genera esa tensión. También tenemos momentos bonitos de contemplación, como cuando aparecen los titanocosos, o no me acuerdo cómo era. De la parte del Quetzalcoatlus, que está ahí en el risco. Y el final... ¿Cómo sentirme? Están estos voladores también que a la madre que eran bien agresivos, pero no sé cómo sentirme, por ejemplo, con respecto al dinosaurio este nuevo, ¿no? El que es un híbrido entre tiranosaurio, xenomorfo y rancor. A mí la verdad me gustó que hayan hecho eso. Hay gente que se queja de que esto ya no es un dinosaurio, no sé qué, pero se supone que Jurassic Park desde un principio y desde su concepción se trata de eso. De que la intervención humana con la genética de los dinosaurios para traerlos a la vida los ha alterado lo suficiente para poder afirmar que estas cosas desde la primera película no eran dinosaurios, ya no eran dinosaurios. Entonces es esto llevarlo al siguiente nivel. Esa cosa, el ser humano intervino tanto en tratar de crear especies llamativas que terminaron creando monstruos. Y me encanta la escena donde aparece bueno, no por primera vez, o sea, pero sí por primera vez dentro de la trama, con los protagonistas de la película y tal. Que viene el helicóptero y se puede ver cómo se mueve al fondo entre la niebla, y al final ves nada más el helicóptero destruido en el hocico del dinosaurio. El tamaño, la forma, todo es un monstruo, da miedo, es como sientes tensión de estar atrapado en una isla con esa cosa existiendo y estando presente. Me gustó incluso que el capitán no muriera al final, porque te lo ponen como que va a ser el sacrificio heroico y al final está vivo. Creo que para mí hubiera sido más cliché que si se hubiera muerto, porque ya estoy diciendo, güey, tú eres estúpido, ¿qué te pasa? Se supone que esa cosa sigue la luz. ¿Para qué vas a dejar que te coma? Si en el último instante lo único que tienes que hacer es aventarla.
y que se vaya para allá. Y pues al final, mira, sí lo hizo. Entonces, hasta a mí me gustó eso. No es la película más trascendental. No creo que tenga un mensaje geológico tan bueno como lo tuvo en la segunda película. No creo que sea tan icónica como fue la primera. No creo que sea tan memeable como fue la tercera. Pero creo que al menos mantiene la esencia de lo que debería ser una peli de Jurassic Park. A fin de cuentas son pelis de aventura, pero también con toques de terror, y esta lo tiene. Y ya solo por haberme hecho sentir verdadera tensión al momento de ver la película y cuando los dinosaurios atacan, y no simplemente sentir que estoy viendo una película más de acción del montón con dinosaurios, pues yo ya le doy el visto bueno. No sé ustedes qué opinen. Ya dejo a su criterio y que lo dejen en los comentarios qué les pareció la película, si a ustedes también les gustó como a mí, o si ya de plano mejor que se extinga la saga Jurassic Park, que ya ha sido demasiado. Aunque me gustó la película, yo sí soy de los que piensan que pues ya dio lo que tuvo que dar. Los dinosaurios venden y todo, pero pues al final la fórmula para que funcione se tiene que repetir. Ya experimentaron mucho en las otras películas y de plano no dieron. Entonces yo creo que ya estaría bien dejar descansar la franquicia. Los dinosaurios siguen siendo interesantes, pero ya no tanto como antes. Entonces no sé. Ya veremos qué pasa en un futuro. Seguramente sí hagan más, porque pues al final de algún modo siguen vendiendo las películas de Jurassic Park un montón. Entonces pues probablemente las sigamos teniendo. Pero si van a seguir habiendo, al menos yo quisiera que fueran como esta película, pero quitándole toda la morralla de la primera mitad. Eso sí. Como digo, espero que les haya gustado el video, y si fue ya saben que apoyan muchísimo dejando su like, comentando y compartiendo el video para que más gente lo vea, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse más videos de películas y de series que se vayan estrenando a lo largo del año, que voy a estar aquí opinando de ellas. Cuídense mucho y nos vemos con la próxima película de Jurassic Park. Chao, chao.